José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, nuevos presidentes y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, electo en un proceso muy minucioso, extenso, intenso y muy largo el proceso de cómputo. Lo primero que tenemos que preguntarle a ellos que representan una nueva generación política al frente de un partido político, implica eso algún grado de renovación. Concluyó definitivamente todo el proceso de la convención, ya no falta nada más, está todo aprobado, o falta algo todavía. Bueno, somos un equipo, no hay gran inconveniente. Primero, gracias por la invitación. Y buenos días. Y buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por haber Gracias, don aceptado Rafael esta y don Juan invitación. Bolívar. Estamos en el proceso de culminar toda la etapa de reorganización del partido, que nos llevará a tener nuevos organismos. Y en los próximos días tendremos el gabinete, por decirlo de alguna manera, del partido, las estructuras de secretarías y de departamentos renovadas, así como de otros organismos. Pero estamos en ese tránsito que entiendo que entre esta semana y la próxima culminaremos el proceso de reorganización y de reestructuración del partido en todos sus ámbitos. ¿Le falta una asamblea nacional? No, ya celebramos la convención pasada, se nos dieron poderes específicos y a través de los organismos que estatutariamente el partido recoge, la comisión política, la dirección ejecutiva y demás, están ahí los mecanismos para hacer el completivo. ¿Y se eligió una nueva dirección ejecutiva ya? Así es, estamos en el proceso también de conformarla y en los próximos días están. Todavía están en ese proceso. Sí, nosotros estamos en conformación de los organismos, como decía José Ignacio. El pasado 14 de este mes fue nuestra proclamación y lo que hemos fundamentalmente hecho en este tiempo que ha transcurrido desde la convención del 18 de marzo a la fecha es plantearnos cuál es la visión, cuáles son las inquietudes que tenemos con relación a cómo llegar en el 2020 al poder. Y a través de esto hemos definido y nos hemos cuestionado cómo fortalecemos el partido, qué tipo de oposición vamos a hacer, cómo logramos vincularnos más con la sociedad y hacer una gran coalición en todos los espacios que podamos. Y de esta forma, don Juan Bolívar, pues definitivamente lograr las transformaciones que espera el país. Yo escuché aquí mientras estábamos esperando y vimos ese anuncio que usted presentó. Y yo viéndolo decía, pues mira, interesante, porque de ahí lo que sale es que sin dudas es inminente ya el cambio. Ver esa cantidad de que oportunamente y decididamente, dándole mente, honestamente. Dándole mente, lo que es inminente es el cambio, sin dudas. Yo quería preguntarle, sí, como decía Juan, es una nueva generación que llega a un partido también nuevo, o sea, hay una correspondencia. A su juicio, ¿cuál pudiera ser la impronta que definiera a el PRM con esta nueva generación? ¿Por qué ustedes van a luchar para que ese partido se identifique con qué? Mira, es una muy buena pregunta. En todos los estudios de mercado y en los análisis que hemos hecho de la propia realidad interna del Partido Revolucionario Moderno, nos encontramos con que los segmentos poblacionales de mayor importancia en materia de su cantidad, me refiero al caso de mujeres y de jóvenes, son los que comienzan a distanciarse de manera más importante de los partidos. Es más, en una última encuesta que conocemos, estudio de mercado, por encima del 60% de nuestra juventud desea abandonar el país. Y por tanto, nosotros tenemos que construir una alternativa que pueda conversar y pueda escuchar esos segmentos que hoy se sienten distanciados. Si una labor tenemos nosotros que construir es darle la oportunidad a esos dos grandes segmentos fundamentalmente de participación y de poder ser parte del cambio que tanto anhelamos todos los dominicanos y las dominicanas, que pueden rumbrar el país por senderos diferentes, que nos permita a nosotros reencontrarnos con el gran proyecto nación que en algún momento se soñó y que le da a los dominicanos y dominicanas la tranquilidad de poder desarrollar sus vidas en un ambiente diferente, nueva vez. Y los esfuerzos que vamos a impulsar desde el Partido Revolucionario Moderno están muy llamados a conectarnos o a construir esa conversación, esos rasgos, esos lazos comunicantes con los grupos que hoy no se sienten atraídos con participar de la política
y mucho menos de las organizaciones políticas. Ustedes atraen a los jóvenes y a las mujeres porque hay que una realidad que están ausentes de la vida pública y política y tienes razón para estar, don Juan Bolívar, tienes razón para estar. ¿Y en qué medida los jóvenes se han ausentado? Por un lado, porque los políticos lo han excluido, no le dejan espacio a la renovación, y por otro lado, porque esos jóvenes también se han alienado mucho y han andado pero es que su lo que estamos viendo, sí, pero fíjese, lo que estamos viendo de cuál ha sido el estilo de país, que yo he dicho muchas veces que ha impuesto el PLD, esos jóvenes lo ven y lógicamente no se sienten con deseos de participar. De los grandes retos, como usted decía, que nosotros tenemos, es lograr que esa población entienda que nosotros sí debemos darle el frente y la cara a las situaciones que están viviendo nuestro país, porque de lo contrario, y yo lo he repetido mucho, pudieran ser peor las cosas, don Juan Bolívar. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Sin la participación de nosotros, sin la participación responsable de hombres, mujeres, jóvenes, de todos, las cosas pudieran empeorar. Y de ahí a que nosotros estamos obligados, en términos prácticos, a hacer que esos espacios estén ahí disponibles para ese que quiera participar. Yo de mi parte como mujer, tenemos en el partido una serie de programas ahora mismo para promover y potencializar el trabajo de la mujer de cara a participar con candidaturas en las elecciones del 2020. La mayor cantidad de mujeres que sean posible. ¿Por qué? Aquí está clarísimo, el Banco Mundial hizo un estudio el otro día, nosotros sabemos que es verdad que hay una discriminación, pero el potencial y la capacidad de la mujer, nosotros hemos entendido, y nosotros somos un ejemplo de eso, que tenemos y que tiene que encontrar el apoyo necesario en nuestros partidos, que son los instrumentos que finalmente van a lograr materializar esas transformaciones. Además, si nosotros queremos que la política cambie, si la sociedad quiere que la política cambie, claro, solamente cambia la política cambiando los actores. Claro. Porque la propia cultura y la propia experiencia de los actores en política, tanto jóvenes como viejos, porque no es una cuestión solamente de edad, sino de actitudes, hace que el estado de las cosas permanezcan. Entonces tenemos que buscar la manera de apasionar a nuevos, a hombres y mujeres, a jóvenes, a que vengan a participar en política, porque el cambio está muy vinculado a cambiar actores y a cambiar con ellos formas. Y entonces en esa construcción de un nuevo PRM y de la nueva política que nosotros queremos intentar impulsar junto a muchos otros, está muy llamado, ¿verdad?, a ejercer o hacer ese péndulo entre partido, entre una organización que quiere ser diferente y esa sociedad que está esperando de sus políticos actores diferentes. Pero tienen que venir a participar con nosotros para poder construir esa alternabilidad política y una alternabilidad en las formas y en las cosas que hacemos desde la política. Perdóneme, recalcando que es importantísimo ese liderazgo que nosotros tenemos en el partido, que han tomado y han dirigido, nosotros estamos aquí hoy porque hemos sido dirigidos por ese liderazgo responsable. Y yo recalco siempre que puedo eso, porque nosotros hoy estamos constituidos en el principal partido de oposición hasta el 2020, que seremos partido de gobierno, porque decidimos asumir responsabilidades en el momento en el que teníamos que hacerlo. O sea, que estamos hablando de un proceso totalmente incluyente, donde nosotros lo que queremos es pedirle a esa población escéptica de participar en la política, que lo haga, que tome la decisión, que son decisiones individuales, pero que miren la importancia de decidir hacerlo. Y lógicamente nosotros tenemos la tarea de demostrar que somos el espacio adecuado para que confluyan todas esas voluntades. Y el propio proceso convencional que vivió el PRM es la mejor muestra del compromiso que se tiene con impulsar un movimiento de cambio. Porque ¿qué otro partido del sistema en los últimos casi década y media se ha atrevido a impulsar un proceso de renovación de toda su estructura? Ninguno, solamente nosotros. Es más, el proceso que se ha generado de cambio en toda la estructura del PRM, en todos los municipios, en casi todos los municipios del país, la gente votó, la militancia votó por el cambio. Y votó también por muchos jóvenes. Muchos, en pero no solamente jóvenes, también adultos que no han tenido oportunidad. Adultos, pero quiero decir, hay una renovación también generacional. Importantísima, Juan. El presidente de Santo Domingo Oeste es un muchacho Francisco Campuzano,
un muchacho joven también. Y así tenemos en posiciones importantes una cantidad de muchachos jóvenes y de mujeres valiosas. En Puerto Plata, ese Emil Durán tiene la edad tenemos mía. un vicepresidente en Nagua, el Hostos, más joven, 22 años. con 22 añitos. Sí se ha producido. ¿De 22 años? Sí, ¿Y 22 salió años. electo? Sí, pero creo que el más electo. El más joven. El más joven, Sí. no, y con una... Mire, déjeme decirle que las experiencias que hemos tenido nosotros, nosotros somos, lógicamente, en mi caso, José Ignacio no, pero yo tengo hijos que son adultos jóvenes. Y quizás eso también influye mucho para que uno crea y le dé la oportunidad y confíe, porque yo he visto lo que yo he podido, lo que tenemos en mi casa, por ejemplo. Y en la proclamación nuestra, quien dirigió todo el espacio, lo que estamos viendo de la parte de comunicación, de redes y demás, fue un equipo de muchachos jóvenes que oscilan entre 20 y 24 años, quizás el mayor. Estamos hablando, y hoy lo vemos en Estados Unidos, en Nueva York, una millennial que gana también un proceso interno. Señores, esta sociedad, los millennials ocupan ese espacio importantísimo y nosotros creo que tenemos la capacidad de conectar con ellos y de comunicarnos bien. Apelo a esa nueva generación que toma la rienda del PRM para escuchar las posibilidades de lograr lo que las otras generaciones no han logrado, que es un frente amplio donde diversas fuerzas políticas y sociales tengan un objetivo común y puedan articularse como un frente opositor. Está más fértil que nunca el terreno para ese propósito, porque hay un elemento común que nos convoca a toda la sociedad dominicana, la mayor parte de la sociedad dominicana, y es la necesidad de cambio. No estamos satisfechos. No lo estamos. Y el orden de las cosas en República Dominicana, si la analizamos, ni un solo de los temas, los grandes temas nacionales, ni uno solo de sus grandes necesidades, ni de las grandes reivindicaciones que durante mucho tiempo hemos luchado, han quedado satisfechos. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que es un gobierno ya mayor de edad, porque de los últimos 22 o 23 años han gobernado 18 o 19 años, no hay un solo tema de la gran agenda nacional resuelto. Es demasiado tiempo para haber podido construir o fortalecer la institucionalidad del país. No se logró, sino todo lo contrario, se generó un movimiento inverso. Y se institucionalizó la corrupción. Pudimos nosotros forjar, correctísimo, pudimos forjar un proceso para dar tranquilidad a la familia dominicana en relación a que en temas como salud y educación pudieran tener los niveles adecuados a los estándares internacionales. Tampoco. La mayor parte de nuestra gente no tiene medicamentos con que satisfacer la más básica de sus enfermedades. En educación sí se ha hecho el esfuerzo. Se ha concentrado fundamentalmente en construcción, don Juan Bolívar. Se está haciendo un esfuerzo de inversión, pero los parámetros no dicen que necesariamente han sido... Hasta ahora todavía no, pero digamos que eso tomará más tiempo, sí, el claro que se refleje en la calidad de la educación. Correcto. Bueno, pero ustedes, una pregunta más sobre el proceso en que fueron electos. Ustedes mismos no han explicado muy claramente cómo quedó el padrón de electores de su partido. ¿Cuánta gente aparecieron dislocados o que excluidos? Porque esa parte no se ha discutido, como que es un misterio. ¿Cómo funcionó, dime Carolina, el padrón del PRM? Déjeme decirle, nosotros cuando hicimos el discurso en la proclamación, reconocimos, José Ignacio y yo, que habíamos hecho la convención posible, con múltiples dificultades, es una realidad, porque nosotros nos propusimos pues romper con esa costumbre de no irnos a nuestra militancia para que fueran ellos los que decidieran quiénes los dirigirían. Entonces ha sido un proceso que no debemos dejar de reconocer complejo por lo amplio y lo ambicioso que fue. Ahora bien, con relación a la participación de la militancia, todo el que fue de los 530,000 militantes inscritos que hay en el partido, no hubo inconveniente, nadie presentó inconveniente
en presentarse. No hubo y en que excluido. Un solo caso de exclusión No se conoce. conocemos. no conocemos un caso. Y dislocados que aparecieron en Tampoco. otro lado. No. Tampoco No. se produjo. Hemos tenido dificultades de otro tipo, Pero pero, no- O sea, el no- padrón funcionó. Así padrón es, funciona. el padrón Es Sí. decir, ustedes Sí. demostraron que se puede hacer un padrón Claro. en cada partido. Sí, Pero señor. claro. Claro que Pero sí. ustedes mismos Claro no, que sí. no reivindican eso. Pero perdón, mire, el partido que no tenga la capacidad de construir su propio listado de militantes, que es un padrón, si no tiene la capacidad de organizarse, ¿cómo podrá organizar un país? ¿O cómo podrá organizar a toda una sociedad de 10 millones de habitantes que quieren un espacio de vida diferente? Con problemas Nosotros- mucho más complejos que hacer un padrón. Clarísimo. Pero claro. Y nosotros logramos, con la confianza que se generó y que existe entre el liderazgo nacional del partido, un listado de nuestros militantes. 530.000 aproximadamente militantes, votó cerca de la mitad en el proceso convencional, que es básicamente la participación tipo en procesos como Bueno, estos. quizá votó el Ahora, 43%, ¿cuál es el pero el reto? promedio en las elecciones congresuales y municipales, que no eran las presidenciales, era de 50. No, pero estamos hablando inclusive de los Y procesos en, internos. en las otras convenciones nunca ha votado más del 40%. No. De manera que ustedes tuvieron en ese aspecto en el tipo. promedio. Sí, Sí. pero ¿cuál es el gran reto de nosotros, ya hablando de padrón y de un partido nuevo? Sí. Que inclusive ayer estuvimos en una buena sesión con algunos asesores internacionales que han venido a dar a nosotros ciertas orientaciones. Nosotros queremos construir un partido en red, un partido en línea, que nos permita, entre otras cosas, que cuando un ciudadano quiera hacerse miembro del Partido Revolucionario Moderno, no tenga que esperar un proceso de apertura de inscripciones, sino que pueda hacerlo cuando quiera. Ay, si no es así. Yo creí que No, los partidos, la en gente ningún partido. se afiliaba En cuando ningún quisiera. partido es así. Y cuando usted quiera retirar su militancia, también puede hacerlo de manera muy sencilla, creando las aplicaciones tecnológicas y las disposiciones tecnológicas que el mercado nos da para nosotros poder tener... O sea que uno no puede decidir hoy día si yo decido ir a inscribirme en un partido, no es así. No tiene forma de hacerlo. Yo creía que los partidos siempre aceptaban Pero déjeme miembros. decirle, nosotros estamos en la Excepto disposición los de días hacer previos cualquier... a los Mire, don procesos. Juan Bolívar, si usted quisiera ir hoy, nosotros buscamos la forma, De con la co- influencia que tenemos, de abrirle la inscripción Sí, para que usted sí, se inscriba. ¿eh? conveniente. Vamos, se lo traemos aquí. Pero debería de ser traemos siempre aquí. No, que estamos los partidos trabajando para dejaran que eso. los ciudadanos Estamos hicieran. trabajando para Y no es el eso. caso del Estamos PRD, trabajando de para todos eso. los partidos del sistema. Mire, don Juan Bolívar, ahorita cuando yo le decía, cuando José y yo habíamos hecho los cuestionamientos de cómo podíamos fortalecer el partido, de las cosas que definimos fueron las áreas donde era necesario trabajar y de ahí desarrollar programas específicos para eso. Está la parte de la organización del partido, la parte de electoral, la parte de comunicación, la parte tecnológica, y entre ellas una cantidad de programas que cuando lo analizamos, hay muchos de ellos entrelazados lógicamente. La parte de la educación, de la formación, es un aspecto primordial de lo que nosotros estamos proponiendo. Ya con la Secretaría, que antes, hasta el momento, ha estado dirigido por doña Ibelice Prate Pérez, doña Ibelice nos hizo el favor y hemos estado trabajando con una comisión para ese manual donde nosotros queremos compartir con la militancia la visión, los valores, fundamentos que son de la ideología que nosotros abrazamos, que es el socialismo democrático. Queremos también, tenemos diseñado un plan que debemos todo esto, una vez los organismos estén constituidos, presentarlos para aprobación, un plan nacional de crecimiento del partido. Y por eso le decimos, estamos con relación a la apertura de las inscripciones para nuevos militantes, estamos en proceso de hacerlo. Nosotros tenemos muchísimos retos, pero es importante ya que los ciudadanos y la misma militancia nuestra sepa que pasado ya este proceso, que como ya hemos reconocido con ciertas dificultades, nos dediquemos a construir ese PRM que tiene que estar listo para hacer gobierno en el 2020. Claro. Por favor, aclarar la posición del PRM frente al tema de las primarias, porque ha habido mucha confusión o se ha tratado de presentar confuso el tema. Mire, lo primero que hay que decir es que nosotros entendemos del PRM que el elemento fundamental a trabajar en esa ley no son las primarias, sino es el financiamiento. Exacto. Y que el país ha desviado su atención porque como consecuencia de la carencia de confianza en los partidos y sobre todo por los conflictos que existen entre la dirigencia y liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, nos han llevado a que la discusión central sea ese.
A trasladar un problema interno de ellos, claramente claro, entre Leonel y Danilo. y buscar que ese conflicto por el liderazgo de ese partido Se lo resuelvan ustedes se lo en el resuelvan Congreso. otras organizaciones del sistema, en especial nosotros. Ahora bien, en el caso específico de las primarias, nuestro partido decidió hace mucho tiempo su posición en torno al tema. Y esa posición no se ha alterado, no ha cambiado. Es más, la hemos construido junto a los demás partidos del sistema, partidos opositores con quien hemos conversado durante mucho tiempo sobre muchos temas, pero en especial sobre la ley de partidos, y está ahí de manera ¿Y se ha invariable. mantenido el bloque sobre ese tema? ¿Se mantiene unido? Nosotros tenemos nuestra posición y hemos fijado que está vinculado a 3 temas fundamentales. Nosotros queremos que nuestra primaria sea cerrada con el padrón nuestro, que sea un evento organizado con un involucramiento de la Junta Central Electoral y que también sean simultáneas para generar mayor nivel de garantías y bueno... Y de confianza en el proceso mismo. Y que el trasiego de votos y de participación de un partido a otro pueda ser eliminado de una vez y por todas. Ahora bien, nosotros queremos ley. Por encima de muchos temas de conversación, este país necesita una ley de partidos. Porque la ley tiene muchas otras bondades, que Claro. no se limita única y exclusivamente a esa definición. Y necesitamos una ley de garantías electorales. Correcto. Por encima del PRM, del Partido de la Liberación Dominicana, de los intereses individuales grupales, este país merece leyes. Y merece esas 2 leyes que son central para el fortalecimiento de la democracia y de nuestras instituciones. Y Bueno, por yo eso creo nosotros que estamos dispuestos a trabajar, a contribuir y a llegar a puntos de encuentros. Y los ciudadanos, perdón José, los ciudadanos están observando qué es lo que nosotros estamos haciendo justamente para entender si las posiciones nuestras están llamadas a ver y a velar por el interés de la sociedad o si por intereses particulares. Bueno, ustedes Y ahí hemos el querido ser 28 de bien- enero, conjuntamente con otros 10 partidos, presentaron ante la comisión bicameral que estudiaba los proyectos, este folleto, este documento que está impreso en este folleto donde ustedes presentan sus propuestas. Yo confieso que este documento recoge una gran parte de las preocupaciones que se han venido discutiendo en la sociedad dominicana durante 20 y pico de años, más en torno a las reformas electorales y políticas imprescindibles para mejorar la calidad de la democracia. Pero de ahí, después de eso, han venido una serie de debates. Ustedes, en alguna medida, lograron que el presidente desistiera de imponerle a todos los partidos el padrón abierto. Pero la última propuesta que llevó el presidente del Senado, Reinaldo Pared, al Congreso, a la reunión no bicameral, pero bueno, que el intento de nuevo bicameral, fue que se dejara que cada partido pudiera optar, pero que entre los métodos se estableciera el padrón electoral abierto en la ley, que quedara consignado en la ley. ¿Cuál es la posición definitiva de ustedes sobre eso? ¿Le respondieron ya al presidente Medina o a Reinaldo Pared sobre esa propuesta? Porque ahí había como una confusión. Algunos decían que, bueno, es posible porque no podemos imponerle a ellos tampoco. Pero la posición de ustedes era muy específica, que era en todo caso con el padrón de cada partido. ¿Ustedes le respondieron ya? Vamos a ver. Gracias. Nosotros somos autoridades nuevas de un partido que nos velamos por las resoluciones de los organismos del partido. Y en tal virtud, esto es un tema que la dirección del partido había tratado en procesos y en momentos anteriores y nosotros respetamos y la hacemos valer. Pero no ha habido una variación del partido en relación a ningún punto, sobre todo de los organismos del partido en relación a este tema. Pero quiero decirle, nuestra posición se mantiene inalterable, pero queremos ley y en la construcción de ese camino, esa ruta a ley, tenemos que llegar posiblemente a puntos de encuentro. Pero nosotros no hemos variado ni alterado nuestra posición en relación al tema. Vuelvo al tema. No sé si me... Vuelvo al tema del Frente Amplio. Y, perdón, y los otros partidos igual, si todo el bloque se mantiene unido en torno a sus planteamientos, los 11 partidos, o hay alguno que desertó. No ha habido ningún partido que ha cambiado su posición. O sea, se mantienen juntos los 11 partidos. Sí, claro, en relación a este tema Escúchame, Rafael, que era importante precisar esa parte. Yo quería insistir en, hay una voluntad de cambio. Eso quiere decir que hay que desplazar, que quizá le convenga al país y al PLD pasar a la oposición. Para eso, solos, ningún partido puede hacerlo. Necesariamente tiene que haber una convergencia
de partidos políticos y también de organizaciones de la sociedad Claro que civil sí, que están reclamando. claro que sí. Hay una vocación, una voluntad en esta dirigencia de hacer todo lo posible por llegar a esos acuerdos. Absolutamente. Por eso ahorita cuando le decía de las cosas primordiales que nosotros hemos decidido trabajar y que hemos definido, es hacer esa gran coalición necesaria de organizaciones, partidos políticos, agrupaciones que están interesados de nuevo en luchar por esas reivindicaciones que espera la sociedad, por esas transformaciones que necesitamos y que lógicamente solo lo vamos a conseguir en la medida en que logramos esa gran coalición. No hay otra manera de hacerlo. Bueno, en las democracias es normal que cada partido postule sus proposiciones, no tienen que ser frentes electorales. Lo único que aquí hay un dominio tan grande de un partido, de Claro. todas las estructuras del Estado, y ha utilizado todos los recursos públicos para hacer campaña, que mucha gente entiende que, bueno, hay un 23% de los que están en el padrón que reciben un cheque del Estado cada mes. Hay muchos factores que hacen que mucha gente entienda que ningún partido solo lo va a derrotar, que tiene que generar muchas energías de la sociedad en general, política y social. Este es el momento de eso. Oh, pero claro, mire, la forma, corroborando con eso que usted dice, don Juan Bolívar, la forma del PLD imponer sus cosas ha sido así, de manera avasallante. Entonces, lógicamente, lo que nosotros tenemos por delante para garantizar que nosotros alcancemos el poder en el 2020 es un trabajo arduo. Es construir un partido y hacer de este partido una maquinaria política y electoral, como hemos dicho en múltiples ocasiones, para lograr ese objetivo. Por eso, no solamente la importancia que tiene esa gran coalición, sino también nosotros como instrumento político, tener todo lo que necesitamos en términos tecnológicos, de organización, de electoral, debidamente fortalecido para poder lograr ese objetivo. Pero en la construcción también de una gran coalición, que coincidimos todos de que tenemos que impulsarla y además que el terreno está muy fértil para hacerlo. Cada quien tiene que ceder parte de sí. Es muy difícil construir una coalición de organizaciones, invitar a ciudadanos, a entidades de la sociedad civil a participar de un gran proceso por el cambio si no cedemos un poco cada uno de los actores, fundamentalmente los partidos políticos y en este caso Claro. el PRM, que es el mayor de los partidos de la oposición. Ceder en nuestras posiciones y visiones ideológicas para con el país, cambiar algunas aptitudes nuestras y algunos comportamientos que quizás van en contra de otras agrupaciones y movimientos. Lo que hace falta es que entendamos que por encima del interés particular de un dirigente, del partido, de un color en específico está el país, que nos obliga y nos domina a nosotros Los partidos se pueden poner de acuerdo diferente. en algunos, digamos, lineamientos fundamentales, básicos. Lo que siempre resulta difícil es ponerse de acuerdo en candidaturas, ahí es que empiezan entonces las dificultades. También tenemos que entenderlo, sobre todo los que somos hoy, pertenecemos a, o tenemos algunas posiciones selectivas. Tenemos que entender que para construir ese bienestar colectivo, para construir esa alternativa colectiva, tenemos que ceder parte de nuestras apetencias personales y poder construir esa alternativa. Solamente lograremos nosotros hacer un cambio si entendemos que el bien colectivo está por encima del interés personal e individual. Y por eso tan importante que nuestras mujeres, nuestros jóvenes y la población en general entienda que es el momento oportuno para dar un paso al frente y decidir participar, don Juan Bolívar. Ustedes no temen porque que eso la se lu- nutre de realidades. Que o sea, la esas lucha por la votaciones- candidatura presidencial divida al PRM, como ha ocurrido tantas veces en los partidos, que entonces No, ahora vienen las absolutamente. aspiraciones. Pero si nosotros somos una muestra de que el liderazgo fundamental del partido Claro. tiene tan buena comunicación que Y ha nosotros tenido- somos productos de un gran consenso. Y ha tenido una de un gran visión muy acuerdo. clara de hacia dónde necesitaba guiarnos para nosotros poder alcanzar todos esos objetivos que nos hemos trazado. Es ese liderazgo mayoritario el que ha dirigido también junto a nosotros todo este esfuerzo. Claro. Y pienso que gracias a Dios hasta el momento hemos logrado y seguiremos alcanzando Y los además, objetivos trazados. en el PRM el fantasma de la división nunca ha estado presente. Hay que recordar que Hipólito y Luis Abinader construyeron en el año 2012 una candidatura conjunta, que luego se vieron obligados a formar un partido y logramos generar o crear un partido sin ningún tipo de dificultades, que luego fue un proceso convencional para elegir el candidato en 2016 y tampoco hubo ningún nivel de fricción, sino todo lo contrario. Carolina fue
producto inclusive de ese buen entendimiento, candidata vicepresidencial. Y en esta oportunidad volvimos a exhibir otro punto de encuentro. En el PRM ese vestigio de división no está presente en nunca lo estado. Bueno, vamos a agradecer la presencia y las declaraciones de esta nueva generación que tiene el mando en el PRM, José Ignacio Paliza, presidente, Carolina Mejía, secretaria general. Así, sobre todo, desearle muchos éxitos. Muchas gracias. En esos esfuerzos. Muchas gracias. Modernizar ese partido, institucionalizarlo y presentar una alternativa. Nosotros ambos nos sentimos muy honrados de la elección que nuestra militancia ha hecho y de cómo nos han distinguido al elegirnos a José Ignacio y a mí para estas posiciones. No, y decirle a don Juan, si mañana puede ser un buen día. ¿Para su inscripción? Sí, para traer Claro. el formulario. Para la inscripción. Bueno, pero ya entonces eso sería tráfico de influencia. No, pero no hay Porque problema. ustedes dicen que no está no se abierto, preocupe. entonces Pero eso lo me decimos van a dar nadie. un chance. Eso lo decimos nadie, no se se preocupe, que tan Y a pronto... mí no me gusta que- que no, me pero usted, acusen de mire, asociaciones malhechores. no, para Pero nada, yo pero consigo usted una lata. arranca. Usted arranca y por ahí abrimos la puerta. Así que lo esperamos. Vamos a dejarlo ahí Gracias. mientras Muchas investiga el gracias. caso. Gracias. Muchas gracias. Muchas tanto gracias. a Paliza como a Carolina.